Vamos a continuar con la segunda parte. Recordemos que nos quedamos analizando un poco el Salmo 90, versículo 12. Ese salmo fue escrito por Moisés, el gran legislador de Israel, el profeta Moisés, mientras estaba dirigiendo al pueblo en el desierto. Y dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, de modo que traigamos al corazón sabiduría. A Moisés le tocó presenciar la muerte de toda una generación de los que salieron de Egipto. Durante 40 años fueron quedando sus cuerpos tendidos en el desierto. ¿Y por qué esa generación que salió de Egipto no entró a la tierra prometida? Nos dice la Escritura, por incredulidad. Fueron incrédulos. Aunque miraron los grandes prodigios de Dios, los grandes portentos que Él hizo, todas las plagas que mandó a Egipto y a Faraón, para humillar a Faraón, que era duro de corazón y no se rendía ante Dios. Miraron también cómo el Mar Rojo se abrió y pasaron por tierra seca, intentando hacer lo mismo los egipcios. Nos dice la Escritura que fueron ahogados. ¿Cómo los pastoreó en el desierto el Señor? Una peña dice que los seguía. Nunca hemos visto que una peña sigue a un pueblo, pero eso era un portento. Y dice que esa peña era símbolo, figura y tipo del mismo Señor Jesucristo. Y esa peña les daba agua. La peña de Oreb, que brotaba agua en aquel desierto para saciar su sed. Miramos que en el día había nubes que los cubrían del recio de los rayos del sol. Y en la noche, que en los desiertos son fríos, una columna de fuego los calentaba y los alumbraba. Les dio el maná por 40 años. Sin embargo, esa generación no le creyó a Dios. Fueron incrédulos, viendo tantos portentos, tantos milagros. Y dijo Dios que iban a quedar postrados en el desierto y que no iban a entrar a su reposo, es decir, a la tierra prometida. Moisés miró, ¿verdad?, cómo iban quedando esos cuerpos postrados en el desierto. Ciertamente Moisés no entró a la tierra prometida, no por incrédulo, porque él era un varón de Dios, un hombre que habló cara a cara con el Señor. Pero fue que esa multitud lo sacó, como decimos nosotros, de sus casillas, lo sofocaba y le decía, danos agua, danos agua. Nos sacaste de Egipto para matarnos en este desierto. Y Dios le dijo a Moisés, háblale a la roca. Y el hombre más manso de la tierra, dice la Escritura en Deuteronomio, al ser sofocado, se llenó de ira. Y en vez de hablarle a la roca, como Dios le dijo, dice que golpeó a la roca. Con la vara que él tenía, la golpeó. Y Dios le dijo, bueno, no vas a entrar a la tierra prometida porque no obedeciste a mi voz. Yo te dije, háblale a la roca, pero tú te dejaste llevar por la ira que el pueblo te sofocó y golpeaste a la roca.
Por eso él no entró. Ahora bien, hermanos, ¿qué es lo que nosotros estamos mirando? Ahora tenemos una tierra prometida. No es aquí. Es cierto que hay sectas como estos señores testigos de la mentira, atalayas, que dicen que solo 144,000, ni uno más ni uno menos, va al cielo. Y quiero decirles que el número, qué tiempo que se completó, y todos los 144,000 son ojos azules. Los demás se quedan en la tierra con los leones, con los tigres, jugando con la serpiente. Nosotros no tenemos tal esperanza de quedarnos en esta tierra, jugar con tigres, con leones ni serpientes. Nosotros queremos estar con Cristo, que es muchísimo mejor, con el Padre Celestial, con el Espíritu Santo, con la compañía de millares o millones de ángeles. Entonces, hermano, nosotros tenemos que tener una fe viva y verdadera. No sea que nos quedemos postrados en el desierto. Si nosotros no tenemos convicciones firmes, cualquier cosa que nos aparezca en la vida nos va a apartar de Cristo. Y eso, hermano, ustedes lo pueden ver, que aquí se han bautizado personas. Tanto ustedes hace poco, ¿verdad? Se han bautizado 8, 9, 10 personas y ya no están. Se van. ¿Qué los sacó? Posiblemente recayeron en los antiguos vicios, los hábitos malos, las costumbres malas, al alcoholismo, y no se agarraron de la mano poderosa de Dios. No tuvieron esa confianza que Dios nos ha dicho, ¿verdad? Si Él nos dice que nos va a llevar al cielo, tenemos que creer que nos va a llevar al cielo. No decir, ¿cómo hago? Si yo fui alcohólico, si yo fui esto, si yo fui lo otro. Fue, hermano, pero ya no lo es. Las tentaciones nos van a venir, principalmente de lo que practicamos. Vicios, malas costumbres, ¿verdad? Orgullo, soberbia, vanagloria, indiferencia. Pero para eso tenemos que fortalecernos con el poder de la fuerza del Señor. Sabemos que el que está con nosotros, que es el Espíritu Santo, es más fuerte que el que está en el mundo. Así dice la Escritura, para que los obstáculos que nos vienen, los problemas, ¿verdad?, los vicios antiguos que se practicaban, no nos arrastren, sino que corramos la carrera, como dice el escritor de Hebreo, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Pero hay algo bien interesante de este hombre, Moisés. Este hombre que dijo, enséñanos a contar nuestros días, de modo que traigamos al corazón sabiduría. Él vivió 120 años. Yo creo que en estos tiempos posiblemente nadie viva 120 años. Antes vivían mucho más, pero Dios fue cortando los días del hombre. Entonces, es interesante ver que hay 3 periodos completitos de 40 años cada periodo. De su nacimiento. Bueno, ya sabemos la historia, ¿verdad? Que fue rescatado de las aguas. Faraón había decretado que todo niño, ¿verdad?, lo ahogaran y que las niñas las dejaran. Y sus padres lo escondieron 3 meses, pero después ellos decidieron meterlo en un canastito, calafateado con brea, ¿verdad?, asfalto, hacerlo impermeable, y lo dejaron ir en las aguas. Dice que se estaba bañando la princesa, la hija de Faraón, con sus doncellas, y Miriam, su hermana mayor, estaba a la distancia viendo qué pasaba con su hermanito. Cuando la princesa oyó el llanto,
le dijo a sus doncellas que fueran a la canastita y vieron que había un niño, dice, hermoso. Ese era Moisés. Le pusieron Moisés, que significa salvado de las aguas. Miriam le dice a la princesa que ella le va a buscar una nodriza entre las mujeres hebreas para que le críe al niño. Y se va nada menos y nada mejor que a su propia madre. Bueno, posiblemente puedan haber estado en la casa de 3 a 5 años. Entonces quiere decir que de 1 o de 0 a 40 años Moisés pasa unos 5 en la casa de su propia madre, que le enseñó la ley, la ley no estaba porque fue dada por Dios por medio de Moisés en el monte Sinaí. Le enseñó el Dios de sus padres, Abraham, Isaac, Jacob. Y era de boca en boca que se transmitían los mandamientos de Dios porque no había ley escrita. Pero su madre, que tenía una fe en el Dios verdadero, lo creó, lo enseñó para que él no adorara ídolos, para que no se apartara del camino. Después se fue a vivir al palacio de su madre adoptiva, digamos 35 años, más o menos. Fue un príncipe. ¿Qué pasó en esos 35 años? Este príncipe fue su preparación secular. Estamos hablando del imperio egipcio. Estamos hablando de aquellos ingenieros egipcios que construyeron las grandes pirámides que desafían los siglos. Ahí están. Que construyeron la Esfinge, que hicieron canales de riego del río Nilo. Bueno, era una cultura para su tiempo muy desarrollada. Era el imperio que dominaba el mundo. Bueno, él aprendió física, él aprendió matemática, él aprendió astrología, hoy astronomía, él aprendió astrología, él aprendió estrategia militar. Recuerde que era un príncipe y estos imperios se extendían por la fuerza de la conquista, de la espada. Y él aprendió la estrategia militar de los egipcios. Bueno, su preparación, podríamos decir, fue secular, pero todo lo que aprendió iba a ser implementado cuando guió a un pueblo de 3 millones aproximadamente. Guió a ese pueblo a los primeros combates contra los reyes que estaban al otro lado del río Jordán. Después tomó el mando Josué. Legisló la ley que Dios le dio en el monte Sinaí y después siguió escribiendo y dejó esos 5 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Esa ley estuvo vigente 1500 años, hasta que vino Cristo, dio su nueva ley, el nuevo pacto, y esa ley antigua pues pasó, quedó clavada en la cruz. Claro que sirve como ejemplo, como historia sagrada, están grandes lecciones que se pueden aplicar a nuestra vida. Pero para nuestra fe, nuestra adoración, nuestra práctica, nuestra ética, nuestra moral, no puede ser ya la ley antigua, sino la ley de Cristo, el nuevo pacto, la que Él selló con su propia sangre en el monte Calvario. Bueno, ahí tenemos los primeros 40 años de Moisés, no los desperdició. Luego tenemos otros 40 años. Si usted recuerda, esos otros 40 años los pasó cuando él huyó de Egipto, porque un capataz egipcio estaba maltratando a un hombre que ya no tenía fuerza para seguir batiendo lodo con paja para hacer ladrillo. El hombre ya estaba en el suelo, desmayado. Y el capitán egipcio, el capataz, le daba con el látigo para que se levantara. Moisés se levanta y le da un golpe. Lo mató. Recuerde que él era un príncipe fuerte, bien alimentado, sabía artes marciales y lo mató.
y lo enterró en la arena. Después estaban riñendo 12 israelitas, 2 hebreos, y les dice, ¿por qué se maltratan? Ustedes son hermanos. Y le dice a uno de ellos, ¿quieres matarme como mataste al egipcio? Cuando oyó eso le dio miedo y llegó a oídos de Faraón. Entonces él huyó por el desierto, llegó cerca del monte Sinaí, donde había un hombre llamado Jetro, y este tenía unas ovejas y tenía como 4 hijas. Y una de ellas fue la esposa de Moisés, Séfora, y su hijo Gerson. Entonces ahí pasó 40 años. ¿Qué pasó haciendo Moisés en 40 años de su vida? Muchas veces en la soledad, en el desierto, cuidando aquellas ovejas, en las vigilias de la noche, oyendo el aire que pasaba entre el follaje de los árboles, en la madrugada el canto de los pajaritos, cuando él miraba el cielo en la noche despejado, las estrellas, pues él pasó una preparación con Dios, forjándose para algo muy grande y muy importante del último y más excelente período de su vida, que fue los 40 años guiando al pueblo de Israel, siendo juez, profeta y legislador de Israel. 120 años de una vida ejemplar, de una vida preciosa. Así que cada uno de nosotros debemos de contar nuestros días. La vez pasada hablé un poquito con Rudy, porque él se me acercó para preguntarme algunas cosas de la clase de Luis Roberto que él no había entendido bien, y yo se le expliqué, y le di otras explicaciones, y después le dije, Rudy, ¿qué piensas hacer en tu vida cristiana? ¿Qué edad tienes? Me dijiste 16, ¿verdad? 16. Imagina que Dios te conceda llegar a 80 como yo, o 90. ¿Cuántos años por la voluntad de Dios te quedaría? Un montón. ¿Qué harías? ¿Qué vas a hacer con esos años? Lo pongo a él como ejemplo porque es un jovencito. También ¿cómo se llama usted el que se bautizó? ¿Ah? Hansel. Hansel tiene 13 años. Hansel, tu vida, si Dios te da 90 años, tenés un montón de años. Ya debes ir a hacer planes. ¿Qué vas a hacer para la obra de Dios? Uno de los planes que puede hacer Rudy, que puede hacer Hansel, es estudiar la Biblia. Posiblemente Hansel está recién bautizado y Rudy no lo haya tal vez ni pensado, ni considerado, ni le interesa posiblemente. Pero puede ponerse en oración y decir, bueno, ¿qué son 2 años? Bueno, pueden ser pocos, pero pueden ser bien aprovechados. ¿Verdad? Dice, si me bachillero, en este año te bachillerás, si Dios lo permite. De 16 añitos se bachiller el hombre. 2 años, 18 años. Y esos 2 años son de base bíblica, teológica, para su vida. Siempre he dicho que la universidad es otro nivel, pero de maldad. Ahí hay corrupción, ahí hay marihuana, alcoholismo, ahí hay promiscuidad sexual, cocaína, que no hay, ¿verdad? Y el que quiere perderse, ahí tiene la puerta ancha. Entonces, no son 2 años de pérdida, son 2 años útiles de formación bíblica, teológica, para servir a Dios. Porque le decía a Rudy, yo no me puedo parar en ese púlpito sin saber nada. ¿Qué es lo que les voy a enseñar? ¿Qué es lo que les voy a hablar? Yo tengo que haber, con la ayuda de Dios, estudiado, tanto en la iglesia, en la escuela dominical, comenzando de la escuela dominical, después pasé por los jóvenes, luego, ¿verdad?, los sermones de los predicadores, y luego estudios formales, teológicos formales, ¿verdad?, académicos. Entonces, hermano, pensar, ¿qué voy a hacer con
70 años que me va a dar el Señor. ¿Cómo los voy a utilizar? Bueno, él puede pensar, bueno, me bachillero con la ayuda de Dios y de mi madre. 2 años de teología y Biblia es una base. Estudio mi carrera secular con la ayuda de Dios y que le dé los medios a mi madre, a mi padre. Y entonces, pero después, ¿qué hago? Bueno, posiblemente trabajo con la ayuda de Dios, me caso, pues es parte de la vida humana, tener una familia, tener hijos, es parte del hombre, de la vida humana, porque es algo que Dios ha establecido. Es triste ser solo en la vida, ¿verdad? Es triste. Entonces, pero al mismo tiempo que van pasando esos años, si no se dedican a tiempo completo, sino a su profesión, pueden dejar días libres, el sábado por lo menos, a orar a los jóvenes, a ganar jóvenes y mayores también, evangelizando, dando clases, predicando y muchas cosas más que se pueden hacer en la vida. Entonces, hermano, estoy con estos dos jovencitos, uno de 14 y uno de 16, comenzando la vida, pero que ellos tienen que hacer planes. ¿Cómo van a hacer con los años que el Señor los da? Qué triste que es la juventud impía, ¿verdad? El impío no está pensando en Dios, no está pensando en qué va a hacer en el reino de Dios, cuáles son sus talentos tampoco, porque él es impío. El impío solo dice, bueno, voy a sacar una profesión, voy a ser ingeniero, arquitecto, médico para ganar dinero, para ganar billetes. Bueno, me voy a casar. Pero como no tiene principios, valores, ni qué es el matrimonio, no tiene ni noción el matrimonio según Dios, ni noción. No le gustó la esposa con que se casó, a los 6, 7, 8 años está divorciando, cuando mucho, ¿verdad? Y viene otra, y después viene otra, y así van gastando los años, desperdiciándolo, trayendo vidas al mundo para que esas vidas, ¿verdad?, inocentes, vengan a tener un vacío existencial, sin Dios, sin fe, sin esperanza. Materialismo puro. Bueno, la vida no es solamente materia. Nosotros tenemos un cuerpo físico, pero también tenemos un ser interior. El espíritu dice que Dios lo da y es hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y cuando sobreviene la muerte física, el espíritu sobrevive. ¿Y qué hace ese espíritu? Dice Eclesiastés, el polvo vuelve al polvo, como era. Y el espíritu vaya a Dios que lo dio, a dar cuenta de lo que hayamos hecho en esta vida. Estuve hablando en la primera parte de algunos actores de cine, de novela, como Andrés García. Su carrera artística en México, en México. Bueno, fue famoso, hizo películas, novelas, galán de cine, el hombre fue millonario, tuvo varias mujeres, varias esposas, su vida la terminó entre el alcoholismo, la droga, las mujeres, y el hombre, ya anciano, como 75 años, acabado, de ahí murió. Sin Dios, sin fe, sin esperanza. Bueno, una vida así no vale la pena. El Señor Jesucristo dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el perdiera su alma? Bueno, hermano, yo creo que tenemos que pensar que la vida es más allá que el plano material, de lo que nosotros vemos, tocamos, oímos. Nuestro mundo, el joven, el mundo del colegio, el mundo de la universidad, el mundo de los business, del negocio, de la profesión. Es más allá, ¿verdad? Este es solo un plano, el plano terrenal, el cual es pasajero, ¿verdad? Este plano terrenal es pasajero. Entonces, hermano, estaba pensando, ¿verdad?, lo que le presenté a Moisés, pero también hubieron otros jóvenes como Daniel,
Tal vez ustedes no han estudiado el libro de Daniel. Yo se lo recomiendo que lo estudien. Es fascinante. Cuando yo saqué una de mis carreras teológicas y bíblicas, que fue una licenciatura en una universidad de la Iglesia de Cristo en Honduras, mi tesis fue las profecías de Daniel. Es fascinante. ¿Y qué es de gran importancia? El carácter de Daniel. Cuando Daniel fue llevado cautivo con sus compañeros, Sadrac, Mesec y Abednego, algunos historiadores dicen que era como de unos 18 o 20 años. Ellos llegan al palacio que gobierna el mundo, el palacio de Babilonia. Bueno, el rey ha decidido que estos jóvenes descendientes de príncipes, de reyes, de buen parecer, ¿verdad?, inteligentes en ciencias, en física, en matemática, en arquitectura, en muchas otras materias, aprendan la lengua de los caldeos y las ciencias de los caldeos. ¿Para qué quería el rey educar a estos jóvenes? Tanto a Sadrac, Mesec y Abednego y otros más, para que le sirvieran en su gabinete del reino. Hombres cultos, preparados y de buen parecer, ¿verdad? Para que ellos fueran ministros, para que ellos fueran personas que llevaran, ¿verdad?, la administración de un vasto imperio. Era bastante inteligente Nabucodonosor, ¿verdad? Aunque Dios lo humilló, ¿verdad? Ya sabemos eso por su soberbia. ¿Y qué es lo primero que miramos de Daniel y sus compañeros? Muchachos de 20 a 18 años. Le llevan la comida del rey, las mejores carnes, los mejores vinos, mejor para el rey, para que ellos se alimentaran durante unos 3 años o 3 años y medio de preparación, ¿verdad?, científica, podemos decir, y lingüística, que aprendieran el caldeo. Bueno, esas carnes, muchas de ellas eran contrarias a las leyes levíticas de Dios, donde había una prescripción de animales limpios que se podían comer y animales que eran considerados impuros, no limpios, que no se podían comer. Por otro lado, muchas de las carnes eran sacrificadas a los dioses, a las estatuas de los babilonios. Y Daniel le dice al jefe, ¿verdad?, mira, nosotros no podemos participar de esta comida. Nosotros no podemos contaminarnos con la comida del rey. Danos legumbre y danos agua. Y el jefe de los que cuidaban a estos muchachos le da miedo, porque dice, vas a condenar mi cabeza ante el rey. Cuando miren el rostro de ustedes pálido, por no comer carnes, vinos buenos, y me vas a condenar mi cabeza ante el rey. Le dice, haz la prueba por 30 días. Y si como nos veas, si nos ves pálido, pues nos das carne. Si no, seguimos con las legumbres. Dice que al rey, cuando llegaron 30 días, el rostro de estos muchachos era más robusto, más rosado, más saludable que lo que comían la comida del rey. Pero ¿qué lección aprendemos? Principalmente para la juventud y también para nosotros. Bueno, tenían temor de Dios. Esto es bien importante. La juventud es un periodo maravilloso. Acuérdense de lo que dijo Rubén Darío. Juventud, divino tesoro, te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Creo que todos nosotros quisiéramos estar ahorita de 15 años, ¿verdad, hermanos? Imagínense a estas hermanas, a todos ustedes, chavalonas de 15 años, ¿ah?, llenas de ilusiones, de sueños primaverales, pensando en el príncipe azul, morado, amarillo, amarillo de calentura. Ellas con todas sus ilusiones y nosotros de 15 años. Bueno,
Qué bonito era el periodo de la juventud, llena de ilusiones. No tenemos como nosotros ahora la artritis, los dolores. No, ¿verdad? Podemos correr, jugar fútbol, béisbol en mi tiempo. A mí me encantaba la natación, el béisbol, el deporte, me gustaba el boxeo. Bueno, andaba tranquilo, ¿verdad? Pero pasó la juventud, ¿verdad? Como dijo el mismo Rubén Darío, ¿fue juventud la mía? Aún las rosas me dejan su fragancia, una fragancia de melancolía. Entonces, mis hermanos, pero esa juventud debe ser aprovechada en el Señor. Acuérdate de tu Creador. Bueno, estos jóvenes se han acordado de su Creador en sus días de juventud, antes que vengan los días malos. Imagínense, una persona se bautiza a los 60, a los 70 años y luego le vienen los días malos. Es poco lo que va a hacer por el Señor. Pero ustedes de 14, 16 años, si por la gracia de Dios yo tenía 22, ¿y cuánto ha hecho Dios por medio de este siervo? ¿Cuánto me ha utilizado Dios en muchos países de la América Latina, en Cuba? Ahí ganamos más de 250 personas en 3 años, misioneros. Dejamos más de 200 iglesias en las casas de los cubanos, porque ahí no hay permiso para levantar un edificio, no hay permiso. Pero la ley dice que la religión puede ser bajo techo. Bueno, ahí está bajo techo, en las casas de los hermanos. 200 iglesias que ahí están para gloria del Señor. Bueno, hemos aprovechado de 22 años hasta este momento que me miran aquí. Y si es la voluntad de Dios que me dé otros añitos más para seguirle sirviendo. Y como dije en la primera clase, dejar un legado. Yo sigo escribiendo, porque algo tiene que quedar a las futuras generaciones y a ustedes. Entonces, mis hermanos, tenemos que hacer matemática de nuestros años y no vivir la vida como que nunca se va a terminar. Y solo planes materiales, sino, ¿qué voy a hacer en la obra de Dios? Rudy no me contestó, se quedó callado, pensando posiblemente, tal vez no halló qué decir. Sin embargo, él debe ponerse en las manos de Dios y decir: Señor, ¿cómo voy a emplear todos los años que tú me des por tu gracia, por tu amor? Y también Hansen, ¿verdad? Pensando, ¿qué voy a hacer? Ya él debe ir pensando en oración, ¿cómo le van a servir al Señor? ¿Verdad? Si es la voluntad de Dios como profesionales, está bien que sean profesionales, pero también que le sirvan al Señor. Eric es profesional, es médico, pero Eric predica en las campañas, director de colegios bíblicos. Bueno, él no es arquitecto, es médico. Él puede diseñar, hacer planos. Él no pagó los planos para FUNRE, los hizo él. Él los hizo. Entonces, hermano, Marco, está la obra ya en Honduras, en Comayagua. Él y otro hermano están a cargo de la iglesia, los dos. Los dos trabajan, él es médico y el otro tiene su profesión, pero el sábado se van a restaurar, a visitar, a ganar almas. Ellos predican, dan clase y le están sirviendo al Señor, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, lo mismo también las hembritas. Entonces, mis hermanos, estamos con Daniel, pero Daniel siguió dándonos grandes ejemplos, ¿verdad? Él llegó a ser un hombre con sus compañeros muy preparados en las lenguas caldea, en física, en matemática, en arquitectura, en estrategia militar, y estuvo en grandes puestos, colocado por el rey Nabucodonosor, cuando él les descifraba aquellos sueños que ni sus magos, astrólogos, ¿verdad?, ninguno les podía decir. Una vez, cuando ya cayó el imperio babilónico y entró el imperio medo-persa y estaba el rey Darío. Llegaron unos hombres que miraban que Daniel
era brillante, que era uno de los gobernadores, y ellos no hallaban cómo deshacerse de Daniel. Eran hombres malvados, querían perjudicarlo, pero dice que no hallaban nada en cuanto a la administración de sus funciones gubernamentales. Era sin tacha. Entonces decimos, este Daniel no podemos acusarlo de mal manejo de fondos, no podemos acusarlo de mala administración, porque este hombre es íntegro. Pero vamos a ver cómo hacemos, le vamos a buscar el lado por causa de su Dios. Y se van estos hombres y le dicen al rey, mira rey, hemos pensado todos los sátrapas, los capitanes, los oidores, ¿verdad? Todos los que sirven en el reino, que promulgues un edicto que por 30 días nadie dirija petición ni nada a ningún Dios ni Señor, sino solo a ti. Bueno, el rey Darío, sin pensar que era la trama y sintiendo su ego estimulado, vaya, aquí nadie va a pedir a ningún Dios, a nadie, sino que solo a mí. Él se deja arrastrar por su ego inflado y dice, bueno, vamos a formular esa ley y la vamos a sellar con el sello de Media y Persia, que no puede ser revocada. Y ese era para perjudicar a Daniel. Cuando Daniel oyó el edicto que nadie hiciera petición, ruego ni nada a ningún Dios, solo al rey, él abrió las ventanas, oraba como siempre, 3 veces al día, mirando hacia Jerusalén, ¿verdad? Y clamando a su Dios. Y vinieron los hombres y lo miran orando 3 veces al día a Dios, y se van donde el rey. Mira, rey Daniel, el de los deportados de Judá, no te obedece, ni acata tus órdenes. ¿Verdad que hiciste un decreto que durante 30 días nadie le pide a Señor ni a ningún Dios, solo a ti, Señor Rey? Y Daniel 3 veces al día está orando, pidiendo rogativas a su Dios. Ahí el rey cayó en mente que estos hombres le tendieron un lazo y que solamente lo manipularon para destruir a Daniel. Y tú dijiste, rey, que el que violara esta ley tenía que ir al foso de los leones. Imagínense, hermano. Y el rey se da cuenta de la trampa, pero él ya firmó, ya selló, y dice que luchó todo el día para ver si salvaba a Daniel, pero no pudo, y aquellos hombres lo acosaron y le dijeron, es ley de Media y Persia, y Daniel va a los fosos de los leones. Lo tiraron al foso de los leones y lo sellaron con una gran piedra. El rey se acostó ayuno, no hubieron cánticos ni nada, y triste, se le fue el sueño, y él en la mañana se levantó muy temprano y con voz triste se fue al foso de los leones y le dice, Daniel, Daniel, siervo del Dios Altísimo, ¿te ha podido libertar tu Dios? Y Daniel le contesta, mi Dios cerró la boca de los leones para que no me perjudicaran, porque yo no he cometido ningún delito, ni ante ti, señor rey, ni ante mi Dios. Y el rey dice, mándenlo a sacar. Lo sacaron intacto, no tenía ninguna lesión, no tenía nada, y el rey glorificó a Dios por la grandeza que había hecho, y dijo que todos oraran a ese Dios que era grande y poderoso. ¿Y qué pasó con los hombres malos? El rey los mandó a traer, los ató de pies y manos con sus esposas y sus hijos. Esas eran las leyes de Media y Persia. Las consecuencias muchas veces de los actos de los padres repercuten en los inocentes. Entonces miramos que dicen que no había ni bajado a tierra, con en el aire los agarraron los leones
y los destrozaron los huesos y se los comieron. Sí terminaron los malos, pero ¿qué pasó con Daniel? Mostró por la grandeza que había hecho y dijo que todo, está la grabación, mostró firmeza. Y luego lo último, sus tres compañeros, Sadrac, Mesec y Abed-Nego. Eso retrocedemos un poco el tiempo y está todavía Nabucodonosor, el imperio babilónico. Nabucodonosor manda hacer una gran estatua, bien alta, de oro puro. Y dice que al oír el son de la bocina, de la flauta, de todos los instrumentos musicales, que todo mundo se postre y adore aquella estatua, posiblemente de algún dios de Babilonia, dios con minúscula, estatuas en otras palabras. Bien, vino Sadrac, Mesec y Abed-Nego, no se postraron ante ese dios falso, no adoraron la estatua, y corrieron los hombres malos a decirle a Nabucodonosor: esos tres jóvenes que vinieron de la deportación de Judá no te obedecen tus leyes, no se han postrado ante la estatua que tú has dedicado, oh rey, y una sola orden hay, que el que no adore la estatua, cuando oiga el son de la bocina, del tamboril, de la flauta, y no se postre y adore esa estatua, va a un horno de fuego. Y mandaron a traer a los tres jóvenes y le dicen a Nabucodonosor: es cierto, Sadrac, Mesec y Abed-Nego, que ustedes no obedecen mi decreto, ni adoran mis dioses, ni se postraron ante la estatua que yo he dedicado. Y él les dice: bueno, no es necesario que te contestemos sobre este asunto, pero una cosa te podemos decir, oh rey. Y le dijo el rey antes de eso: si ustedes no se postran, los tiro al horno de fuego, y ¿qué Dios los va a librar de mi mano? ¿Qué le parece la arrogancia de esos reyes? Y le dice Sadrac, Mesec y Abed-Nego: no es necesario que te contestemos sobre este asunto, pero una cosa te decimos, que no nos postraremos ante tus dioses, ni ante tu estatua que has levantado. Nosotros adoramos al Dios único y verdadero, y Él puede librarnos de tu mano, oh rey. Y si no nos libra, no es su voluntad, tampoco nos vamos a postrar. Dice que se encolerizó, se sintió ofendido en su autoridad, en su arrogancia, y los ató y los tiró en el horno. El relato dice que el rey posiblemente estaba en un lugar alto y podía mirar, ¿verdad?, por la boca del horno de fuego, que no habían tres sino cuatro, que se paseaban y el fuego no les hacía nada. Y el cuarto era un ser, dice, esplendoroso como el hijo de los dioses. Y le dice: no son tres los que tiraron al horno, sí, pero hay cuatro. Entonces viene el rey y le dice: Sadrac, Mesec, Abed-Nego, siervos del Dios Altísimo, salgan. Y salen sin olor a humo, sin nada, y dice: bueno, el Dios de Sadrac, Mesec y Abed-Nego es el Dios grande y poderoso, y los pudo librar. Así que ahora yo decreto que todos honren y glorifiquen al Dios de Sadrac, Mesec y Abed-Nego. Haciendo conclusiones de la vida de Moisés, haciendo conclusiones de este joven Daniel, ¿qué lecciones más grandes encontramos ahí para nuestra vida? Para que al mismo tiempo, ¿verdad?, hagamos la matemática de nuestros años, ya sean muchos para nuestra vida humana o sean pocos los que ya vamos llegando al cenit, como Pablo, ¿verdad?, que él ya cuando va a llegar al cenit de su vida, él exclama: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está preparada la corona de justicia que el Señor juez me dará aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Hermanos, que estas lecciones nos ayuden
para prepararnos, para emplear nuestros días, ¿verdad?, sirviéndole a Dios. No quiere decir, hermano, que usted va a dedicar toda su vida a tiempo completo, porque eso es un llamado especial. Pero como profesional puede dedicar su parte de su tiempo a servir al Señor. También las hermanas pueden dar clase a las mujeres, dar clase a los niños. La hermana Sarita nos decía de que ella manda videos, ¿verdad?, de las lecciones que ella aprende a las personas, y ese es un ministerio, ¿verdad? Es un ministerio muy hermoso y podemos utilizar la tecnología no solo para pasar con el celular día y noche quemándonos las neuronas, sino también para predicar, ¿verdad?, a las personas, ¿verdad?, hablarles de Dios, hablarles de Cristo, a tanta gente que vive en este mundo una vida vacía, ¿verdad?, una vida sin rumbo, sin fe, sin nada, ¿verdad? Y luego les sobreviene la muerte y se van sin Dios, sin fe y sin esperanza. Así que el Señor me los bendiga a todos. Hermano Luis, puede pasar por el micrófono. Ven los hermanos, me van a ayudar. Amén. Gracias, hermano Luis, por el mensaje de la palabra. ¿Cuántos hemos sido edificados? Amén. Gloria a Dios. Cada palabra, cada mensaje nos ayuda a crecer en gracia, en conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, dice ahí. Gracias, hermano Luis, por la palabra, por su esfuerzo, y para que nosotros nos animemos a continuar adelante, ¿sí o no? A seguir ese ejemplo, las pisadas. Muy bien. Vamos entonces, amados hermanos, a tener lo último ya, la oración final. Después nos quedamos. Hoy es la final, dicen, ¿verdad? Ay, preocúpate, Dios mío, dice el hermanazo. Hoy es la final, dicen, están ansiosos. Miren, los jóvenes están ansiosos, están esperando la final a la 1 de la tarde. Entonces, las recomendaciones son, si usted va a ver, tiene que estar en paz y tranquilo. Ya, porque tampoco le podemos prohibir y decirle que es un pecado que lo vean. Esas son las iglesias evangélicas que son sectas, que ahí le prohíben de todo. Pero, correcto, pero no es algo malo. Entonces, pero óigame, hermano Isidro, no es pecado ver un partido de fútbol. El pecado es cuando uno ama más lo material. Ya. Entonces, hermanazo, pero no se preocupe, si yo lo entiendo, yo lo comprendo, de que no hay que amar más las cosas de este mundo, pero no hay que llamarle a cualquier cosa pecado, porque a veces la Biblia habla de que esas son las religiones sectas, las sectarias. Ahí si usted se pone un pantalón, es una pecadora, le dice, o sea, en la iglesia evangélica cualquier cosa es pecado, mire. Se mueve a la derecha es pecado, se mueve a la izquierda es pecado, pero no es tan así, pues. Vamos a hacer la oración final y vamos a ver acá. Estoy un poco abajo. Ahora sí, correcto. Entonces, vamos a hacer la oración final a todos los que están conectados. Reaccionen, comenten, compartan y estamos pendientes. Vamos a hacer la oración final y luego falta el dato de la ofrenda. Mire bien, vamos a orar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, porque nos permites reunirnos, adorarte. Gracias por tu palabra, gracias por cada acto de oración. Te rogamos que nos lleves con bien a nuestros diferentes hogares, los que estamos aquí, los que estamos conectados, y que podamos seguir fieles y firmes. En el nombre de Jesucristo pedimos y damos gracias. Amén y amén. Muy bien, entonces la ofrenda... Vamos a pedirle a nuestra hermana Yadira que si por favor me puede hacer el favorzazo de darnos la tabla que está ahí en el escritorio. Gracias, muy amable. Porque vamos a tener solamente el dato de la ofrenda, de la recolecta,
para que podamos ver, animarnos cómo estamos ahí. Y los que están conectados, no se les olvide, pueden enviar su ofrenda, su siembra generosa a través de la cuenta, a través de las vías. Gracias, hermana Yadira. 1.470 córdobas fue la siembra generosa, 70% completado. Mire bien, pero si los hermanos virtuales envían su siembra, podemos completar el 30% que hace falta, ¿sí o no? Entonces, ahí estamos despedidos. Dios les bendiga. Amén. Nos vemos. Amén. Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos ya no vivo yo. Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Yo quiero ver todo lo brillando en mí a través de mí, ser una altar que todos puedan ver que todos oigan que tú eres vida, la esperanza perfecta, gracia que. Yo, por tu espíritu, Yo
perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mí, ser un altar que todos puedan ver, que todos oigan que Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que... yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mí, ser un altar que todos puedan ver, que todos oigan que Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mí, ser un altar que todos puedan ver, que todos oigan que Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero